vamos a sumergirnos de lleno en este análisis. Hoy nos toca explorar uno de los puentes más fascinantes de la ingeniería, ese salto crítico entre el mundo físico, que es continuo, y el dominio computacional, que es estrictamente discreto. Porque, a ver, al pasar de la teoría analógica tradicional al silicio de un microprocesador, la física de la planta sigue siendo exactamente la misma, pero el lenguaje matemático que usamos, bueno, ese se transforma por completo. Para dominar esta traducción matemática, hoy estructuraremos el análisis en 5 capítulos clave. Empezaremos con el puente continuo discreto, pasaremos a ver el detalle del muestreo y retención, o Z/H, luego entraremos de lleno en las funciones de transferencia discretas, revisaremos la indispensable regla de oro de los diagramas de bloques y cerraremos con el espectacular método de simplificación de Mason. Punto número 1. El puente continuo discreto. El primer paso lógico es comprender qué infraestructura necesitamos exactamente cuando un ordenador digital tiene que gobernar una planta física. Fijaos bien en esta arquitectura. En un lazo de control digital básico, la información no fluye ininterrumpidamente como en un sistema analógico clásico. El sistema tiene que estar constantemente traduciendo mediciones físicas continuas a datos discretos, procesando eso de forma algebraica en el controlador y luego devolviendo las respuestas calculadas en forma de acciones físicas reales. Es un ciclo de conversión perpetuo y, la verdad, absolutamente crítico. Vamos al apartado 2, muestreo y retención. Para que toda esta interacción física sea posible, el proceso tiene que empezar con 2 operaciones que alteran por completo la naturaleza de la señal. Aquí la cosa se pone súper interesante. Imaginemos un muestreador ideal. Lo que hace es literalmente rebanar una curva suave y continua multiplicándola por un tren de impulsos, lo que en matemáticas llamamos el peine de Dirac. El resultado es una secuencia donde la señal solo existe en los múltiplos exactos del tiempo de muestreo, y es 0 en el resto. Es decir, en el dominio digital, la información entre muestras simplemente se evapora. El controlador está totalmente ciego a lo que ocurre en esos huecos. Claro, pero luego toca reconstruir esa señal. Los motores y actuadores industriales del mundo real no funcionan con chispas de energía instantáneos. Necesitan señales sostenidas. Y ahí es exactamente donde entra en juego el retenedor de orden cero, o COH por sus siglas en inglés. Este elemento actúa como un extrapolador. Básicamente, memoriza la amplitud de ese impulso discreto fugaz y la mantiene constante hasta que llega a la siguiente muestra. Así es como se esculpe físicamente esa clásica señal en forma de escalera que el actuador sí puede usar. Y esto es clave, hay que modelarlo matemáticamente con una precisión absoluta, porque esta dinámica exacta es lo que el controlador digital percibe desde sus puertos de salida. En el dominio de Laplace, la función de transferencia del ZOH es 1 menos e elevado a menos s por t, todo dividido por s. Ojo con esto porque introduce un retardo inherente de medio periodo de muestreo, y si ignoramos esto en nuestro análisis, estamos garantizando prácticamente un desastre en la planta física. Entonces, ¿qué pasa si el tamaño temporal de esos escalones, es decir, el periodo de muestreo t, es demasiado grande? Pues que perdemos información dinámica vital entre cada muestra, violando directamente el teorema de Nyquist-Shannon. Físicamente, esto no es solo un error en un papel, se traduce en vibraciones superviolentas y en una inestabilidad catastrófica en los motores. Pasamos a la sección 3, funciones de transferencia discretas. Una vez que tenemos nuestro puente físico bien montado, tenemos que centrarnos en cómo modelar todo esto algebraicamente. Y aquí es donde entra la verdadera magia matemática, la transformada Z. Es el homólogo directo de la transformada de Laplace para sistemas discretos. Mediante el mapeo exacto Z es igual a E elevado a ST, coge las ecuaciones en diferencias y las convierte en álgebra lineal. En la práctica, esto comprime todo el semiplano izquierdo de estabilidad continua del plano S y lo mete dentro de un círculo de radio 1 en el plano Z. Es el núcleo que nos da un modelo algebraico predictivo perfecto. Pero para tener el modelo exacto que percibe el controlador digital, tenemos que fusionar la matemática del ZOH con la planta continua. Si extraemos inteligentemente el operador de retardo temporal de la transformada de Laplace, podemos calcular una función de transferencia de pulso equivalente y precisa. Esto es absolutamente fundamental para garantizar que nuestro diseño cumple estrictamente con las especificaciones temporales en el mundo real. Sección 4. La regla de oro. Cuando empezamos a analizar diagramas de bloques en el mundo discreto, las reglas del juego cambian de una forma radical. A ver, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué un simple conversor analógico a digital en un sitio u otro cambia toda la matemática? Es una trampa enorme asumir que el álgebra de bloques continua, la de toda la vida, se puede aplicar directamente aquí. La posición física exacta del muestreador redefine absolutamente toda la topología del sistema. Fijaos en esta comparativa que lo ilustra a la perfección. En el caso A tenemos una cascada continua clásica. La señal fluye ininterrumpida y el producto se transforma de manera global. Pero en el caso B, metemos un muestreador en medio. Al hacer esto, la señal se fragmenta abruptamente antes de llegar al segundo bloque, lo que nos obliga a transformar cada elemento de manera totalmente independiente.
desacoplando irreversiblemente sus polos y ceros originales. Lo vemos clarísimo en esta tabla. En el mundo analógico continuo damos por sentada la conmutatividad. Pero aquí, un muestreador intermedio destruye por completo esa dinámica compartida. Ya no es una transformada global, sino el producto de transformadas independientes. Los resultados son matemáticamente distintos. Por lo tanto, hay que grabarse a fuego nuestra regla de oro. G1, G2 de Z, todo junto. Nunca es igual a G1 de cetro multiplicado por G2 de Z. Asumir que esto es conmutativo es, con diferencia, el error más común y destructivo en el diseño de control discreto. No es un simple despiste, invalida el modelo entero desde la base. Y así llegamos a la sección 5, el método de simplificación con Mason en sistemas discretos. Porque claro, cuando nos enfrentamos a sistemas multivariables superintegrados, andar moviendo bloquecitos se vuelve una pesadilla propensa a errores. Para estas arquitecturas tan masivas, la fórmula de ganancia de Mason actúa como una especie de código de trucos estructural. Adaptada al plano Z, permite mapear nodos y ramas de retardo directamente en una única función de transferencia de pulso global. Nos ahorraremos el peligrosísimo trámite de tener que desplazar bloques algebraicamente a través de muestreadores fijos, lo cual, como acabamos de ver, suele acabar mal. Y el método es tremendamente sistemático. Vamos desglosando la red paso a paso. Identificamos las trayectorias directas, luego calculamos las ganancias de todos los lazos cerrados y las combinaciones de lazos que no se tocan, y finalmente los cofactores. Así, por muy imponente que parezca un sistema de control digital, se puede resolver de manera secuencial e implacable. Pero de todos esos términos, el auténtico protagonista es el determinante del grafo, nuestro querido delta. Al obtener este término, la fórmula nos da directamente el denominador característico de todo el sistema en lazo cerrado. Y como ya sabemos, ese denominador es el juez definitivo que dicta la estabilidad dinámica de toda la planta. Aislar este denominador de forma tan rápida nos da un poder inmenso. Nos permite saltar inmediatamente a usar criterios superpotentes, como el de Urey-Yahir o un Routh-Hurwitz modificado, para comprobar algebraicamente que todas las raíces están dentro del círculo unitario. Básicamente garantizamos la seguridad física de la máquina mucho antes de escribir o compilar una sola línea de código. Finalmente, tenemos que tocar un último tema, la dimensión ética de todo esto. Porque seamos sinceros, todo este rigor matemático abstracto tiene un peso brutal en el mundo real. Si el modelo digital falsea la realidad física, pongamos, porque ignoramos la ubicación de un muestreador y nos saltamos la regla de oro, la inestabilidad que generamos no es un error en una pantalla, es un brazo robótico fuera de control o una válvula a presión que revienta, poniendo vidas humanas en peligro. Me encanta esta cita porque resume perfectamente nuestra labor. Quienes trabajan con sistemas discretos son, literalmente, constructores de puentes entre la naturaleza y la computación. A medida que esta tecnología se vuelve más masiva, nos toca preguntarnos, ¿cómo aseguraremos que el rigor analítico y la ética digital sigan siendo la brújula de la automatización industrial? Es una reflexión imprescindible para cerrar este análisis y para quienes diseñan nuestro futuro. Hasta la próxima.